capítulo 1, versículos 3 y 4. Damos la honra y damos la gloria a Dios. Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4. Vamos a leer la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Su letra nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahí vamos a dejar. Regálenme su atención. Voy a hablarle bajo el tema el poder de la luz. El poder de la luz. Hablar de poder es hablar de algo muy maravilloso. Podemos hablar de repente, podemos hablar de algo que es rápido. Vamos a hablar del poder de la luz. Para que estas luces se apaguen, se tarda segundos para que el interruptor sea apagado y de un solo se apagan las luces, como también se tarda segundos para prenderlas, y esto sucede así, en una explosión. La palabra del Señor enseña, si observamos la palabra de Dios desde el Génesis, se ve un orden en el cual fue creando Dios todas las cosas, y llegó un momento donde Él solo dio la orden, solo dijo, y por el dicho de Él fueron hechas las cosas. Bendito sea Dios. ¿Qué es poder? ¿Qué significa poder? Significa fuerza y significa capacidad. Esas dos palabras las resumo. En dos palabras lo resumo. Significa fuerza, significa capacidad. Y alguien que tiene la fuerza y la capacidad de ejercer todas las cosas que sean posibles. Oigan eso. Alguien que tiene la fuerza y la capacidad de ejercer todas las cosas que sean posibles. Eso es Dios. Que la luz, pues la conocemos todos. La luz es la que hace visible todas las cosas que nos rodean en nuestro entorno. ¿Cómo explicar esto, que la luz hace visible todas las cosas que están en nuestro entorno? Lógicamente, si apagamos esas luces, ¿creen que ustedes se mirarían? Tampoco ustedes me mirarían a mí, porque quedaría como oscuro, totalmente. Pero ¿qué hace la luz? Que cada uno de nosotros nos podamos ver, que cada uno de nosotros con los ojos sanos que tenemos podamos ver las cosas que en la oscuridad no se pueden ver. Entonces la luz hace visible todas las cosas que están en lo invisible. Eso hace la luz. ¿Y cómo sucede? De pronto, de presto o de repente. Así sucede. Si usted tiene un foco manual, lo prende
Y mire esto, a pesar de que las luces están encendidas, cuando un poco más tarde usted lo prende aquí, pega la luz en la pared. Pero eso se tarda milésimas de segundos para que pegue en la pared la luz. Entonces, estas son cosas en las cuales nos sorprendemos, y hay cosas que realmente solo Dios tiene la potestad, el poder, la fuerza y la capacidad de hacerlas posibles. Solo Dios. La palabra del Señor es clara, porque en realidad quien hace todo, absolutamente todo, es Dios. El hombre sin Dios no hace nada. El hombre sin Dios lo que hace es esconder las cosas. Pero el hombre con Dios saca las cosas a lo visible. Bendito sea el Señor. La pregunta es, ¿qué cosa puede tener tanta fuerza y tanta capacidad? ¿Qué cosa o quién tiene el poder absoluto para ejercer todas las cosas? Solo lo tiene Dios. Solo lo tiene Dios. Algo importante que nosotros necesitamos entender es que solo Dios tiene el poder absoluto de poder hacer que las cosas sean posibles. ¿Cómo así? Solo Dios es el que tiene la sobrada capacidad de que todas las cosas se ejerzan por la mano de Él. Nadie se podía imaginar, con la dureza que tenía Faraón en el corazón, de que la mano de Dios fuese capaz de poder esconder al pueblo de Israel en un lugar llamado Gosén. Era tan duro el corazón de Faraón que todo Egipto estaba totalmente destruido, y nada de eso lo hacía recapacitar para dejar ir al pueblo de Dios al desierto. Pero llega un momento, quiero que entendamos esto: quien hace todas las cosas y quien crea todas las cosas es Dios. Al ver Dios, porque esto todo es una obra de Dios, Dios le dice a Moisés: ve donde Faraón, que deje ir a mi pueblo. Pero también Dios le dice a Moisés, y esto no lo capta Moisés: yo endureceré el corazón de Faraón. Moisés iba confiando de con la orden de Dios a sacar al pueblo de Egipto, pero omite la parte que Dios le dice: endureceré el corazón de Faraón. Y es por eso que muchas veces como cristianos vemos que hay hombres, hay mujeres que saben que Dios existe, que tienen el poder absoluto, y no quieren nada con Dios. Nosotros como iglesia nos damos cuenta de que hay momentos, hermanos, que la luz fuerte, grande de Dios está sobre la tierra, pero aún el hombre no quiere entender que necesita de Dios. Entonces, cuando todo Egipto está casi destruido,
de Faraón, que le dijo: ¿hasta cuándo vas a dejar ir a este pueblo? ¿Acaso no ves que Egipto está destruido? Déjalos que se vayan para que le hagan fiesta a su Dios en el desierto. Pero aún así este hombre no entendió. Entonces Dios, oiga esto, toma la decisión y manda la última plaga, la más fuerte, a la tierra de Egipto. Y empezó aquello tan fuerte, y Dios dijo: no, va a morir todo primogénito en Egipto. Todo primogénito en Egipto. Ahora, escuche esto. El pueblo de Dios, Dios le indica a Moisés que lo saque a un lugar llamado Gosén. Dos veces estoy diciendo esto. Mientras en Egipto se llenó de tiniebla, el ángel de la muerte entró en Egipto, en la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Ahí no había tiniebla, ahí había luz. Por lo tanto, el pueblo de Dios no sufría daños a causa de las tinieblas. Sufrió el daño la tierra de Egipto, pero no el pueblo de Dios. Estoy explicando aquí. Entonces, ¿qué pasa? El que tiene la capacidad, la fuerza de hacer y absolutamente todo, se llama Dios. Dios puede poner tiniebla en un lado y puede poner luz en otro lado. La pregunta siempre existe: pero si Dios creó la luz, ¿por qué creó las tinieblas? Es que todo es obra de Dios. Amén. Y para que la mano de Dios, o la fuerza, o la capacidad de Dios se lleve a cabo y que sea resaltante entre los hombres, Dios sabía que era necesario que existieran las tinieblas, y que en medio de las tinieblas iba a resaltar la luz. Amén, aleluya. ¿Usted está entendiendo aquí? Denle un aplauso a Dios. Cuando los egipcios se dan cuenta que en Gosén allí no había tiniebla, ahí no había daño, todo el mundo se sorprende. Lo duro es lo siguiente: que Faraón, para que el corazón no se le ablandara, hermano, se le quebrantara, tuvo que morir su primogénito. Esto es bien duro. Cuando ve su primogénito morir, fue cuando pudo soltar al pueblo de Dios y le dijo: ¿sabes qué, Moisés? Perdete de aquí, llévate a tu pueblo, no los quiero ver en Egipto. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un corazón está duro, Dios se encarga, oiga esto, de quitarlo. Dice la Biblia que Dios quitará el corazón de piedra y pondrá un corazón de carne. Amén. Si alguien es constructor, me va a entender. La piedra, o una piedra, usted no puede moverla entera, porque mucho pesa. La piedra tiene que golpearla y partirla, si es posible, en 4 pedazos, para poder mover una piedra muy grande. Entonces, si el hombre tiene un corazón de piedra, Dios se lo va a quitar, pero se lo va a quitar quebrantado. Dios le va a dar al hombre el corazón duro a donde más le duela, para que el corazón se le quebrante y el corazón se le ablande, y que por fin logre tener un corazón de carne para adorar al Dios de los cielos. Aleluya. La pregunta es, siempre pregunta: ¿cómo Dios puede quebrantar el corazón del hombre? Dios tiene la sobrada capacidad de hacer que el corazón del hombre sea quebrantado en instantes. En instantes. Si tiembla la tierra 10 segundos, yo le aseguro que nosotros somos capaces de volar a causa del temor. Si la tierra comienza a temblar fuerte, el humano comienza a querer salir corriendo y no haya que hacer. Entonces preguntémonos: ¿es necesario que Dios, no sé, será que en medio se mueve o en medio hace un gesto de ira contra la tierra, y la tierra comienza a temblar y el hombre comienza a correr?
Miren, yo ya conté esto cuando hubo un temblor, no recuerdo si fue en el 2007, que se cayó el puente de la democracia. Ese fue un momento tan duro y tan difícil que hasta el más hombre salió corriendo a la calle y salió desnudo. Se le terminó el orgullo al hombre. Salimos a la calle y todo el mundo estaba en las calles, porque Dios medio movió su ira y Honduras fue sacudida. Entonces analicemos una cosa. La Biblia dice: Jehová es mi luz. ¿De quién es? De atemorizarme. Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Qué más dice? Entonces entendamos una cosa. No hagamos, y perdónenme por esto, no hagamos el papel de mentirosos o de hipócritas diciendo Jehová es mi luz si estamos lejos de él. Vivamos una realidad como iglesia, como hombres de Dios y mujeres de Dios, vivamos una realidad. La Biblia dice Jehová es mi luz. Sí, claro que sí, Jehová es mi luz. Pero ¿por qué está tan lejos de la luz? ¿Por qué tus pasos van en tinieblas? ¿Por qué tus pasos van caminando siempre a buscando el lado de las tinieblas? ¿Sabe qué? Todavía hace falta poner en práctica la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no es sabérsela de memoria, sino vivirla, ponerla en práctica y darnos cuenta que si Jehová es nuestra luz, donde nosotros andemos, ahí va a haber luz. Amén, gloria a Dios. ¿Usted me está escuchando hoy? Amén. Donde usted se pare, ahí va a haber luz. Por eso el Salmo dice que lámparas a mis pies, ¿quién? Su palabra. ¿Lumbrera dónde? En mi camino. Entonces necesitamos poner en práctica la palabra del Señor. No saberse la Biblia de memoria, no, vivirla. Es muy diferente. Ahora bien, Dios tiene el poder absoluto sobre todas las cosas. Busque Daniel capítulo 2 versículo 21. Y como Dios es luz, Él hace que todas las cosas sean visibles. En Daniel 2:21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y a la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Daniel 2, 21 y 22. Ahora, ¿qué indica esto? Dios muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios, oiga esto, y la ciencia a los entendidos. Pero lo que más me impacta es que revela lo profundo de lo escondido. Entonces, si Dios es luz, donde esté Dios, no tienen que haber cosas ocultas. No tienen que haber cosas escondidas. Porque lo que es luz hace visible todas las cosas. La pregunta es, ¿qué cosas pueden estar escondidas? ¿Qué cosas pueden estar escondidas? Hablaba con mi esposa hoy. Vimos un personaje que es público y es famoso, pero le pegó un desmayo. Estaba en una camilla, en un lugar desagradable, que no quisiéramos pasar por un lugar de eso, pero alguna vez nos pasa.
Detrás de cada personaje hay una historia. Detrás de cada vestidura que usamos hay algo dentro, hay un cuerpo. ¿Cómo puede estar un cuerpo del hombre por dentro de la ropa? ¿Cómo puede estar? ¿A qué quiero llevarlo? A que nosotros buscamos la forma de estar siempre mejor. A veces el orgullo nos gana, la arrogancia, raíces de amargura están con nosotros, pero de repente no aparentamos eso. Nos andamos riendo, pero por dentro cargamos algo que causa mucho daño a la humanidad. ¿Dónde se esconden esas cosas? Dentro de un cuerpo. ¿Dónde se esconde el resentimiento, el rencor que van de la mano? ¿Dónde se esconde la sed de venganza? ¿Dónde se esconden los pensamientos inicuos? En el corazón y en la mente del hombre. ¿Quién los puede ver? Solamente Dios. Porque Dios es luz. Y ante la luz no hay nada que esté oculto. Así es. Entonces, ¿a qué quiero llevarlo? Que podemos estar en las mejores plataformas, pero un día se nos va a terminar el orgullo. Un día se nos va a terminar la delicadeza. Cuando vimos a esta persona fue la reflexión que vino a mi vida, porque ¿sabe qué? Delante de los medios de comunicación, de la televisión, de las redes sociales, una persona puede ser muy exaltada, pero llega un momento donde la exaltación se va y dependemos de que la luz de Dios llegue donde estemos y que nos haga resplandecer. Amén. En medio de las tinieblas. Amén. Aleluya. Entonces es necesario que entendamos qué hay debajo de nuestra vestidura. Le voy a hablar literalmente para que usted me entienda. Cuando sufrimos, digamos, de enfermedades, hay momentos que el hombre es intervenido quirúrgicamente. ¿Qué queda en el cuerpo del hombre después de una operación? ¿Qué es lo que queda? Queda una cicatriz. Y si no sabía, la operación es una herida. ¿Qué es la herida? Es el corte del tejido, del cuerpo. Ahora nosotros, mire esto, lo que quiero dar a entender es qué importante es la luz. A veces aparentamos ser muy fuertes. A veces aparentamos que tenemos fuerza y mucha capacidad. Pero hay algo dentro de nosotros que no nos permite tener la fuerza adecuada. Una persona, por ejemplo, puede ser herida de bala. Por ejemplo, mi hermano tiene heridas de bala en su cuerpo. Usted lo puede ver muy fuerte, lo puede ver que él no le pasa nada, pero detrás de las vestiduras, debajo de las vestiduras, andan cicatrices en el cuerpo. Entonces le menciono esto porque son cosas que nadie la ve, solo la sabe Dios y la sabe la persona que las posee. Entonces Dios, hermano, tiene el poder, porque Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Entonces, espero me entienda, cuando el hombre posee muchas cosas escondidas, posiblemente sean cosas ocultas que usted no quiere que nadie se dé cuenta, pero de Dios no hay nadie que se esconda. Adán estaba en el huerto del Edén, en el mejor lugar. Dios le entregó todo lo creado por él y se lo entregó. Pero llegó un momento que Dios le habló y dijo: tengo miedo, tengo vergüenza porque estoy desnudo. Según él, Dios no lo estaba observando. Y Dios le dijo: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y hay cosas que en
nadie nos observa. ¿Sabes? Hay una lupa desde el cielo que se llama luz, que son los ojos de Jehová, que están puestos sobre el hombre, y eso no permite que las cosas estén en lo oculto. Están ocultos quizás literalmente, pero ante la luz de Dios no hay nada que esté oculto. ¿A alguien no le está hablando hoy? Aleluya. Voy al capítulo número 2. Todas las cosas suceden por la orden divina. Dios solamente dijo: sea la luz, y fue la luz. Y desde la eternidad, escuche esto, ya Dios tenía un plan con nosotros. Las preguntas siempre existen, porque creo que en el ámbito humano es muy normal las preguntas. Y más de alguno dice: si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? Dios es Dios y siempre ha sido Dios. Allá en el Salmo 90 dice algo importante. En el versículo 2 dice: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, no indica que cuando Dios dijo sea la luz, Dios estaba en otro lugar. No, Dios ya estaba establecido. Y ya tenía establecido el plan para con nosotros. Ya tenía establecido el plan para que hubiera una luz que resplandeciese aún en medio de las tinieblas. Entonces, yo quiero preguntar algo. Si Dios tiene un plan divino con nosotros, las órdenes divinas que Dios dio, esas órdenes divinas también nos alcanzan a nosotros. Cuando dijo Dios sea la luz y fue la luz, ¿sabes? Dice Dios, dice la Biblia que Dios dijo, y vio Dios que la luz era buena. Entonces, si la luz es buena y nosotros somos hijos de Dios, ¿alguien me está escuchando aquí? Amén. Entonces, si nosotros somos hijos de Dios, en nosotros tiene que estar la luz. Amén. La luz que ilumina nuestra vida, la luz que está en nosotros, esa luz tiene que resaltar aún en medio de las tinieblas. ¿Alguien me está escuchando aquí? Quizás usted diga, pero ¿cómo así? Yo no sé si usted cree, o yo no sé dónde llega su fe, pero es necesario que entendamos que tenemos luz dentro de nosotros. Hay luz dentro de nosotros. Cuando hay luz dentro de nosotros, alguien de la familia va a ser iluminado. Alguien de la familia, ¿sabes?, va a empezar a ser edificado. Porque algo que el hombre teme es ser descubierto de las cosas ocultas. Y cuando se da cuenta que alguien en la familia empezó a hacer luz en medio de las tinieblas, sabe y está consciente que las cosas que están ocultas, Dios las va a hacer visibles tarde o temprano. Amén. Entonces ahí, esto es espiritual y quiero que me entienda. Es allí donde la luz de Dios comienza a entrar en nuestra familia y comenzar a creer que las cosas que están ocultas, Dios las va a hacer visibles para que todo hombre las pueda ver. Y cuando se dan cuenta cuáles son las cosas que están en lo oculto, la iglesia que tiene la luz de Cristo va a comenzar a clamar al Dios del cielo para que las cosas de lo oculto se vayan disipando y Amén, cancelando. gloria a Dios, Porque donde hay aleluya. luz, las tinieblas tienen que salir. Amén, gloria a Dios. ¿Alguien me escuchó aquí? Donde hay luz, las tinieblas tienen que salir. Amén. Entonces,
estar en la iglesia. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, ¿qué se necesitó para que todo fuera posible? Simplemente la palabra de Dios. Simple y sencillamente la palabra de Dios. El Salmo 33, versículo 6 dice, escuche, por la palabra de Jehová fueron hechos ¿quién? Los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. O sea, solamente es que Dios diga la palabra y las cosas suceden. Solamente se trata de que Dios diga, esta casa la voy a iluminar y las tinieblas tienen que salir. ¿Usted me está escuchando? Amén. Entonces, ¿qué pasaría si la iglesia que tiene la luz, alguien dice amén a esto? La iglesia que tiene la luz, ¿alguien me está escuchando aquí? La iglesia que tiene la luz declara en el nombre de Jesús y se para en la puerta de su casa y declara que de esa puerta para adelante hay luz. ¿Usted me está escuchando? La luz va a empezar a resplandecer aquí. Alguien va a comenzar a ser inquietado. Alguien va a comenzar a ser redarguido por el Espíritu Santo de Dios. Alguien va a comenzar a meterse en problemas con usted, porque usted es luz. ¿Usted me está escuchando? Y donde hay luz, la tiniebla se va a levantar. Amén. ¿Qué sucede aquí? Que donde hay luz, ¿sabe qué? Donde va entrando la luz, el rencor, el resentimiento comienzan a brincar. El amargado comienza a ver de todo mal. Y así suceden las cosas. Entonces, cuando Dios, hermano, entra en un hogar, las cosas comienzan a cambiar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Cuando Dios, hermano, comienza a hacer las cosas, ¿sabe qué? Tu casa le pertenece al Rey de Gloria. Aleluya. Bendito sea Dios. Ahora bien, la palabra de Dios tiene poder para cambiar, para edificar, para restaurar todo lo que está deteriorado. Todas las cosas fueron hechas por la palabra de Dios. Ahora preguntémonos, ¿cómo fue posible que nosotros pudiéramos cambiar? Solamente a través de la palabra de Dios. Solamente a través de la palabra de Dios. Ahora, en Efesios capítulo 1, búsquenlo, versículos 4 y 5. En Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. ¿Alguien lo encontró? Dice la palabra de Dios. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación de ¿qué? Del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia por su amor. Nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Ahora, quiero que me entienda algo, porque la versión que yo tengo aquí es una versión diferente. La Reina Valera dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿Estamos bien ahí? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora usted me entiende de que Dios tenía un plan divino desde la eternidad con nosotros, porque desde antes de la fundación del mundo, usted y yo ya éramos escogidos de Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántos me están escuchando aquí? Amén. Desde antes de la fundación del mundo, usted y yo ya éramos escogidos de Dios. ¿Cuántos hablaban a Dios por eso, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea Dios.
la creación misma que es el hombre, se atreve a tomar determinaciones que no le corresponden. Y hay gente que quiere omitir a Dios, quieren hacerlo a un lado a Dios, y quien hace todas las cosas se llama Dios. Se llama Dios. Entonces, yo necesito que entendamos que somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. O sea, hay una eternidad, y desde la eternidad ya Dios tenía planes divinos con nosotros. Yo no sé si usted cree que Dios tiene un plan divino con usted y con su familia. Amén. Yo no sé si usted cree que Dios tiene un plan divino con usted y con su casa. No, pensé que alguien me estaba escuchando. Yo no sé si usted cree que el poder de Dios es absoluto y que tiene la sobrada capacidad para hacer volver los hijos hacia los padres y los padres hacia los hijos. Amén, aleluya. Y es necesario que nosotros entendamos que va a haber un momento donde todo hombre va a correr a los pies de Dios. Amén, gloria. Todo hombre va a correr a buscar a Dios. Ahora, oremos a Dios por misericordia, porque es posible que cuando el hombre quiera correr sea demasiado tarde. Sea demasiado tarde. Vuelvo al personaje que le dije. ¿Qué sucede cuando un hombre es de alta estima, valeroso, conocido por el mundo entero, podemos decirlo? Siente que no necesita a Dios. Pero llega un momento donde toda la estructura literalmente que tenga se le cae y va a necesitar de Dios. En el momento menos indicado va a necesitar de Dios. El que habla mal de la iglesia, el que habla mal de los cristianos, el que todo el tiempo ve las cosas mal, el que solo anda pensando según lo que él quiere, va a haber un momento que Dios te va a doblegar. Amén. Cuando Dios quiere algo con alguien, lo trae. Aleluya. Un pastor famoso oyó una entrevista de él y dijo: si Dios te quiere salvar con un pie o sin un pie o sin una mano, con un ojo, Dios te va a salvar, pero te va a quitar un ojo. Esto es duro, pero así es. Sí, ahora escuche esto. Hay una palabra que dice: horrendas cosas caer en manos del Dios vivo. Esto indica que cuando alguien ora por nosotros, desde ese momento Dios comienza a cuidarnos. Y si las personas siguen orando por nosotros, aunque no queramos nada, Dios va a hacer que nosotros hagamos algo diferente. Y va a haber un momento que tenemos que pedir a Dios. Amén. No hay de otra. No hay de otra. Entonces, es allí donde nosotros necesitamos reconocer que hay una luz, que es Dios, y que esa es la única luz que nos puede iluminar en medio de las tinieblas más profundas que existan en el abismo. Amén, así es. Solamente Dios puede sacar a un hombre de la cisterna como los tuvo Jeremías. Solamente Dios puede sacar a un hombre del lodo cenagoso como sacó a David. Amén, aleluya. Solo Dios puede hacer el arcoíris y que el Espíritu esté ardiente dentro de él como lo hizo con Jeremías. Amén, así es. Solamente la luz de Cristo puede iluminar tu vida cuando está a punto de ser llena de tinieblas. Gloria a Dios, ¿Alguien me aleluya. está escuchando aquí? Amén. Ahora bien,
la luz de los hombres. En el libro de San Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, dice la palabra de Dios, oiga esto: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron contra ella. Ahora yo quiero que me entienda algo. Cuando una familia o cuando un hombre se acerca a Jesús de Nazaret, le entrega su vida, le entrega su corazón a Cristo, voy a repetir esto, le comienzan los problemas. Problemas familiares, seculares, económicos, ¿qué más? Y le comienzan un montón de cosas. ¿Qué es lo que sucede aquí? Esto lo voy a repetir una vez más ahorita. Es que si usted recibe a Jesús, usted recibe la luz. Y como usted tiene a Jesús, que es la luz, en su casa comenzó a entrar luz. Y la tiniebla, que es la que esconde las cosas, comienzan a sentirse inquietos en su casa. Cuando comienzan a sentirse inquietos es porque dice la Biblia que la luz no tiene nada que ver con las tinieblas. No son socios, no hacen cosas a medias. Si es luz, y si es tiniebla, es tiniebla. Y lo que es de las tinieblas, eso va a lo profundo del abismo donde le pertenece. Aleluya. Y lo que es luz, eso resalta. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Alguien está escuchando aquí? Amén. Entonces, quiero que entendamos una cosa. Yo voy a cerrar ya porque el tiempo me ha ido avanzando. En Colosenses 2, 14 y 15, escuche esto: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. El 15 dice: y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz. Cuando algo es exhibido, es porque ha habido algo que lo ha iluminado. Le voy a contar esto, no voy a contar a nadie. Una vez conocí a una persona, llegó al culto que se estaba realizando, comenzó una mujer de Dios a profetizar, y aquel hombre estaba temeroso, porque aquella persona comenzó a decirle a un hermano: ¿sabes qué? Ha habido una enfermedad en tu vida que ha estado afectándote, y Dios te dice, y Dios te sana hoy. Y el hombre recibe un milagro de Dios. Pero el que estaba a la par, que era el que conocía yo, aquel no estaba esperando un milagro de Dios, aquel estaba pensando: solo falta que esta mujer venga y diga que yo tengo otras mujeres por allá y mi esposa se va a dar cuenta. Porque no me tenía algo que ocultar. Entonces lo que estaba invisible o oculto, la luz lo hace visible. ¿Me está entendiendo? Entonces, eso es lo que provoca la luz. ¿Y qué es lo que va a ser exhibido? Las mentiras. Alguien dijo por ahí que la mentira tiene patas cortas. ¿Y sabía usted que todavía hay cristianos que todavía dicen mentiritas? Una mentirita piadosa. El diablo no tiene piedad de nadie, hermano. Si alguien echa mentirita piadosa, póngase a cuentas con Dios, porque esto no le agrada a Dios. Ay, aleluya. Aleluya. Un varón me dijo: hermano, me dice una mentirita, no es pecado, porque mire que yo tenía que ayudarle a mi hermano y eché una mentirita piadosa allí. Mentira, es mentira. Donde hay mentira no hay luz.
Donde hay secretos, no hay luz. Estoy hablando del poder de la luz. ¿Por qué poder? Porque el poder que tiene la luz va a hacer que todas las cosas ocultas sean exhibidas públicamente. Aleluya. Las mentiras ocultas no las va a sacar a la luz. Gloria a Dios. ¿Qué quiere Dios con nosotros? Que cada día nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. Amén. ¿Por qué el hombre teme acercarse al trono de la gracia? Porque sabe que sus mentiras y las cosas ocultas tienen que irse saliendo y tiene temor de ser descubiertos. Aleluya. Ay, alguien Dios le está hablando aquí. Entonces es necesario que el hombre entienda que hay un poder en la luz y hay un poder en Jesús, que es la luz de los hombres. Cierro con esto. ¿Por qué hablar de poder de la luz? Porque cuando Pablo iba hacia Damasco, la Biblia relata que era al mediodía. Oiga esto. Era al mediodía. Cuando iba cerca de Damasco, aquella luz desde el cielo resplandeció sobre él. ¿Cómo puede ser posible esto? Si cuando es de día no se ven los relámpagos, ¿cierto? A menos de que esté ennubado y esté un poco oscuro, de lo contrario, no se ve. Lo dice la Biblia que al mediodía iba Pablo hacia Damasco y una luz resplandeció sobre él. Un poder que Pablo era, le voy a poner esto, guardaba la ropa de la gente que mataban, perseguía y encarcelaba a los cristianos, pero cuando esa luz resplandeció, se le fue el hombrío, se le fue el valor, se le fue todo. Aleluya. Porque tanto poder tenía la luz que quedó ciego. Y de repente es necesario que Dios mande una luz y nos deje hasta ciegos para que entendamos que Él es Dios. Ay, gloria a Dios. Aleluya. En ese momento Pablo es llevado agarrado en las manos para que oraran por él. Se le fue la grandeza y el orgullo. Hay momentos que Dios al hombre los toma y los tira donde más le duele, para que entienda que Dios va a levantar hombres o mujeres y lo van a tomar de las manos para que oren por él y no mueran. Cuando el poder de la luz entra en una ciudad o entra en una iglesia, todas las cosas ocultas van a ser exhibidas. Porque esas cosas que están ocultas te están causando daño. Y ojalá que cuando esto suceda no sea demasiado tarde, porque Cristo está pronto. Amén. Si no se ha enojado, póngase de pie. Bendito sea Dios. Yo voy a decir esto. Si usted es cristiano, usted tiene luz. Si no es cristiano, entonces pídele a Dios la luz. Porque hay que vivir realidades. El cristiano tiene a Cristo en su corazón. Si no tiene a Cristo en su corazón, todavía no es cristiano. Y es necesario que la luz resplandezca en usted. Quiero que cierre sus ojos y quiero que ponga su mano en el corazón.